tuve esta tentación, me acuso de haber tenido esta tentación respecto a una mujer casada, un acto aislado. En cambio, en el listado de los pecados capitales, cuando se habla de la lujuria, ya es el hábito de la lujuria. Cuando ya ha habido tantos actos reiterados que ya se transformó en un hábito. Por eso no coinciden del todo. Ahora, en buena medida la dirección espiritual lo que tiene que hacer es ayudar al dirigido a liberarse de esos hábitos que la reiteración de sus pecados ya le ha engendrado. Y esa es la manera en la que el cristianismo entiende la libertad. Es la libertad respecto a esas ataduras, esas cadenas que se nos van generando. En cambio, ¿cuál es la libertad como la entienden los revolucionarios y que está implícita en los derechos humanos? Es la libertad respecto a ataduras externas que nos impiden actuar como queremos. Entonces, por ejemplo, si se abolieran todas las autoridades, seríamos perfectamente libres bajo esa perspectiva. Entonces, vean ustedes cómo, así de entrada, no son compatibles. Pero además, no solamente no son compatibles, en el sentido de que uno vaya por un lado y la otra por el otro, sino que además son contradictorias. ¿Por qué? Porque muchos de esas que podemos llamar autoridades o reglas que existen en la sociedad, existen para evitar que desarrollemos esos vicios pecaminosos. Por eso el adulterio no es nada más un pecado, era además un delito. Ahora, la mayoría de los códigos penales de la República ya lo eliminaron como delito. Ahora pues, es solamente un pecado el que el padrecito lidio con él en el confesionario y se acabó. Pero la República ya se desentendió. Y entonces la República gradualmente lo que va haciendo es eliminar todas esas reglas que ayudaban a mantener la salud espiritual no solo de los individuos, sino del cuerpo social en su conjunto. ¿Por qué? Porque aplica el principio revolucionario de libertad, no de manera inmediata, sino de manera gradual. Y entonces va, por así decirlo, liberando a la sociedad de tabúes, también así lo dice. Luego, segundo principio, la igualdad. ¿Qué es la igualdad cristianamente entendida? La igualdad del ser humano en su estatus ontológico. Todos somos criaturas de Dios. Somos, sí, pues criaturas de Dios por creación e hijos de Dios por adopción. Y ese es el único aspecto casi en el que somos iguales. Esa es la igualdad cristianamente entendida y en que todos estamos llamados a la salvación, etc. ¿Cuál es la igualdad como la entienden los revolucionarios? Que todos tenemos los mismos derechos, aunque no tengamos los mismos deberes. Lo cual es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde cualquier punto de vista. La fraternidad, también en eso hay contradicción. ¿Cuál es la fraternidad cristianamente entendida? Pues es por un lado el respeto que todos nos debemos, también por otro lado el cumplimiento de nuestros deberes para con los demás, para con nuestros padres, que es el deber de piedad, para con nuestros prójimos, que en latín se llama fides, cumplir la palabra que nos ha dado, etc. Se manifiesta sobre todo en el cumplimiento de nuestros deberes, que a veces son voluntariamente asumidos y a veces los tenemos aunque no queramos. Nadie escoge a su familia y sin embargo tenemos deberes para con ella. Su fundamento no es que uno haya asumido por contrato ese estatus o esa obligación. Ni siquiera se nos pregunta, es la familia que nos tocó y la familia que Dios quiso. Y aunque nos caiga mal, y todos tenemos parientes que decimos que bueno que solamente lo vemos en la mano. Y de todos modos tenemos obligaciones para con él. No solo eso, imagínense algo más extremo. Nuestro Código Civil
dice que el deber de dar alimentos entre padres e hijos es recíproco. O sea, los padres le tienen que dar alimentos a los hijos durante su infancia y después los hijos a sus padres durante su vejez. Y lo plantea como recíproco, pero eso tiene también algo de falso. Porque aunque los padres no hayan sido buenos padres, los hijos siguen teniendo el deber de ser buenos hijos. Eso es que los mates, pero es así. O moralmente no. También a la inversa, exactamente. Los hijos a lo mejor salen bien revolucionarios y en nombre de la libertad empiezan a estar tontería y medio. Uno como padre no puede dejar de desentenderse. E incluso a lo mejor esto existe también en el matrimonio. No es como que uno tenga que ser buen esposo solo en la medida en la que su mujer sea buena esposa. Aunque no sea buena esposa, tiene la obligación de serlo. ¿Y eso qué significa? Que no es dependiente de un factor externo, que no está condicionado. A lo mejor ni siquiera es de todo contractual el fundamento de esa obligación, como ocurre en padres e hijos. Entonces, esa idea de que toda obligación que no es voluntaria no existe es un error gravísimo, que no ha sido voluntariamente asumida. Tampoco elegimos la parte que nos toca, y de todos nos tenemos deberes para con ella. Y aunque esa parte nos trate con la punta del pie. Recordamos el caso del Cid Campeador, fiel al rey hasta la muerte, aunque el rey Alfonso VI lo trató de la patada. Lo cual, gracias a Dios, son cruces que la mayoría de nosotros no vamos a tener que cargar, pero cuando hacia alguien le toca, lo va a tener que cargar. Con, sin o en contra de su voluntad. Ahora, la fraternidad humana tiene mucho que ver con el cumplimiento de esos deberes. En cambio, ¿cuál es la fraternidad como la entienden los derechos humanos, los liberales en general? Esta concepción que desde hace 200 años ha ido permeando gradualmente a la sociedad. Para ellos, la fraternidad humana es simplemente la tolerancia. Pero es que, ¿qué es eso de la tolerancia? ¿Qué es con un mayor grado de detalle? Si alguien a su mujer le dijera que la quiere, es claro un mensaje. Si le dijera que la tolera, pues tiene un significado muy diferente. Para los revolucionarios, el lazo que nos une es de mera tolerancia. Y eso se manifiesta mucho más en nuestro tiempo que en sus orígenes. Porque hoy en día, ya viéndose como normales cierto tipo de tentaciones, y todos tenemos algún pariente o algún conocido que la sufre, tenemos el deber, según el Estado revolucionario, de tolerar esas tentaciones. Ya ven ustedes cómo tiene algo de, no solamente de sufrir su presencia en silencio, sino incluso va un poco más allá de legitimarlas, de estar de acuerdo con ellas, de justificarlas. Y en un futuro, pues quién sabe, a lo mejor hasta declararnos a ellas. Pero vean ustedes cómo la fraternidad del liberalismo es una perversión. Lo que la sana doctrina nos enseñaría es, más bien, que somos responsables por nuestro prójimo, incluso por su salvación, hasta cierto punto al menos. Recuerden en aquel momento del Génesis en el que Dios le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y Caín responde como un liberal: ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? O sea, yo no me voy a andar metiendo en su vida. ¿Qué nos digo? ¿Qué no lo tengo que tolerar? Y hay otro factor adicional, más profundo: el sufrimiento de los justos. Dios se sirve del sufrimiento de los justos para salvar a los pecadores. Y entonces vemos cómo hay una cierta solidaridad en la salvación también. Claro, esto es muy difícil de comprender si tenemos una noción muy individualista de la salvación, y esto es históricamente un motivo de discusión teológica. Pero ¿por qué Dios permite a veces que los justos sufran? En parte por eso.
El misterio de la comunión de los santos, que está en el credo de los apóstoles, es una realidad, no es una teoría. En consecuencia, sí tenemos hasta cierto punto al menos la obligación de decirle a nuestro prójimo: eso es una tentación antinatural, yo no te la voy a aplaudir. Digo, no te voy a andar, a lo mejor no es razón para perseguir a nadie, pero eso de andarle tolerando sus tentaciones antinaturales, como si de decirle algo no dependiera también nuestra salvación, hay algo ahí muy interesante. Por eso también aquella idea que está muy relacionada con los derechos humanos, de que cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera mientras no afecte a otros, es falso. Porque lo que nosotros hacemos, aunque sean pecados ocultos, afecta a los demás. Porque Dios va a tener que hacer que otros sufran para expiar ese pecado. Entonces, incluso pues hay ciertos pecados de los que nadie se va a dar cuenta nunca. No tenemos derecho a cometerlos, no somos libres de cometerlos, aunque no afecten a nadie de manera inmediata. Entonces, vean ustedes cómo los derechos humanos, aunque tengan una cierta utilidad como instrumentos de carácter técnico, la antropología subyacente a ellos es completamente pervertidora, es contraria a los principios no solo de nuestra fe, sino del derecho natural. Y en consecuencia, ya en el ámbito de la praxis del activismo, nosotros también conviene